más próxima es lo siguiente. Bueno, nos indica que en la estructura de un edificio, los elementos verticales que soportan carga axial de flexión, o sea, carga axial de flexión, son los elementos que van a ser diseñados bajo flexo-compresión. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a ser diseñados bajo este caso de flexo-compresión? Como ahí mismo indica, vamos a tener elementos que trabajan a flexo-compresión a las columnas, ¿no? Tendremos a las columnas, tendremos luego a las placas, tendremos a los muros de corte, también tendremos a las cajas de ascensor y tendremos a los muros de sótano. Entonces ahí nos está indicando claramente un elemento sujeto a flexo-compresión va a ser columna, placa, muro de corte, caja de ascensor, muro de sótano, y algunos más que podrían identificarse. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajo de estos elementos? Según lo analizado, ¿cuál es la forma de trabajo de estos elementos? Si una columna, o perdón, una viga, una losa que ya hemos trabajado en los capítulos de unidades anteriores, tenía una forma de trabajo, ¿cuál era? ¿Cuál es la forma de trabajo? Ahí está la viga, ahí está la losa. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está trabajando? ¿No identifica? ¿Cuál es la forma de trabajo de la viga? Horizontal, ¿no es cierto? Forma de trabajo de la columna. Vertical. Entonces, aquí, los elementos sujetos a flexo-compresión trabajan generalmente de manera vertical. Estamos viendo la columna, las placas ustedes conocen, los muros de corte, las cajas de ascensor, tenemos también el edificio, ¿no? Muros de sótano son elementos que trabajan de manera vertical, elementos verticales. Entonces, si nosotros hemos trabajado en el diseño de elementos horizontales, vigas, losas, escaleras, entre otros, este es vertical. La pregunta es que si esas consideraciones de diseño que nosotros hemos visto nos van a servir para poder solucionar este caso, ¿nos van a servir para solucionar este caso? Diferente. ¿Nos servirá o no nos servirá? En realidad no. No. La misma forma de trabajo nos está diciendo. Imposible. Tú diseñas un elemento horizontal, en este caso una viga, sus mismas consideraciones no lo vas a aplicar a un elemento vertical, porque ya tiene otro comportamiento, tiene otra forma de analizar, y va a tener otra forma de poder diseñar, y es lo que vamos a ver en la clase anterior. Entonces, dentro de las acciones de carga que nosotros manejamos para una columna, en general para un elemento vertical, es de forma puntual, como decía anteriormente, de fuerza de compresión. Acá está. Columnas generalmente se diseñan para fuerza de compresión, cargas axiales. A diferencia de las vigas, ¿qué cargas resisten? Distribuidas, es uno de lineales, pueden ser triangulares, trapezoidales, pero en pocos casos van a tener así de compresión. En las columnas, sí, un contexto puro es diseñar a fuerzas de compresión, ¿no? Cargas de compresión, cargas axiales, y en gran magnitud. Pero una viga, un caso amplificado que determinamos 10, 11, quizás 12 toneladas por metro, es de tipo lineal. Pero en el caso de columna, no va a llegar a la misma magnitud. En el caso de columna, va a manejarse 80, 100, 150, 300 toneladas. Dentro de los casos más favorables, 300 toneladas vía columna. Entonces, es un elemento, lo estamos identificando, con otras opciones de diseño y con mayor responsabilidad, ¿no?, que los horizontales. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta para poder identificar el caso de diseño. Las cargas axiales o la carga axial en una columna puede estar, ¿no?, compuesto por varios factores, como es el caso de la carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de viento. La suma de esos
3, 4, puede constituir una carga axial de volumen. Es una carga axial de volumen. Por estos mismos casos de carga, como hemos visto en los demás elementos, claramente el elemento o la estructura va a generar dos efectos, flexión y corte, ¿no? Pero en el caso de las columnas, lo primero es lo siguiente: ¿van a haber momentos vectores? Sí. Debido a los casos de carga, también. Si yo programo carga muerta o carga viva, tendré momento vector por carga muerta o por carga viva. Pongo carga de sismo, pongo también carga de viento, también voy a generar los efectos por los mismos casos, ¿no? Los efectos de flexión. Pero el detalle es que en una columna se trabaja con la flexión recta. Se trabaja con la flexión recta. Acá está el elemento vertical, y acá va a haber una flexión recta. Esta flexión recta nosotros lo podemos considerar por el lado más crítico de la columna, que debe ser el lado mayor. Ahí es una opción de poder manejar la flexión recta, ¿no? Evaluar el momento vector. Y la otra opción que tenemos es trabajar de manera biaxial, o sea, ir por los dos lados de la columna, este lado y este lado, nuestro análisis, nuestro centro. Eso es el caso que tenemos en cuanto al momento vector. Podemos trabajar de manera recta y tenemos que trabajar, o podemos trabajar de manera biaxial. A diferencia de vigas, por ejemplo, único la flexión, ¿no es cierto? Único la flexión que se está generando en la flexión. También vamos a tener fuerza cortante debido a las cargas que se programan. Carga muerta, carga viva, carga fija. Entonces, como ya nosotros sabemos, en un elemento siempre vamos a tener momento vector y fuerza cortante. En este caso tendremos un diseño por flexo o compresión, sea recto o biaxial, y vamos a tener un recurso por corte, ¿no? Que generalmente van a ser los estribos, ¿no? Que asignemos a nuestra sección. Eso es lo que tenemos que ya ir manejando para el caso de columna. También acá hay un detalle ya muy importante respecto al comportamiento y a la función que va a tener una columna. Bueno, dice, pueden generarse momentos torsores cuando las edificaciones presenten excentricidades en planta importante, bajo solicitaciones sísmicas. Excentricidades entre el centro de gravedad, el centro de masa, centro de rigidez que presenta una edificación. Ahí está la distancia de intensidad, ¿no? Que toda edificación lo tiene. Pero ahora, ¿no? Los que tienen en menor magnitud, los que tienden a eliminar esa excentricidad son los que van a tener mejores comportamientos, ¿no? A diferencia de una gran excentricidad, es riesgo, ¿no? De poder generar torsión, entre otros cosas. Justamente eso, ¿no? En caso, ¿no?, de rotación en planta de la losa como consecuencia de la excentricidad, va a originar torsión en la columna. O sea, cuando ya nosotros analicemos toda la estructura, ¿qué es lo que vamos a ver? Un comportamiento ideal, trabajando ya desde el factor sísmico, es que la estructura desplace en X, desplace en Y segundo, o perdón, como tercer punto, tercer modo de vibración, recién genere rotación. ¿No? ¿Cuántos modos de vibración? Primer, segundo modo deben ser desplazamientos, tercer modo recién debe iniciar una rotación. ¿No? Entonces, así el cuarto, el quinto se hacen más críticos, incluso ya incontrolables, ¿no?, en algunos casos. Entonces, lo que nosotros hay que evitar es que la planta de la losa no debe, dice, generar rotación. Analizar todo el sistema estructural sin rotación en las partes extremas, sobre todo, del sistema estructural. Si hay rotación, la consecuencia lo va a tener la columna. ¿Por qué? Porque la columna va a generar un efecto de torsión, va a torcer la columna. La columna generalmente es un elemento de gran responsabilidad que va a tener poca respuesta a la distorsión. Tendrá buena resistencia, quizás no la compresión, también no va a resistir, ¿no?, la flexión, la cortante, pero cuando se genere el efecto torsor, ahí sí, quizás la columna va a mostrar su lado más débil. Por eso hay que evitar excentricidades y rotación en planta
de nuestros sistemas estructurales. En cuanto a las secciones, ya nosotros sabemos cuál es la transmisión linearizada de carga. Velosa pasa a viga, ¿no es cierto? De viga, columna, crecimiento. Nosotros nos encontramos analizando acá. Por eso queremos una sección, un área que sea capaz de transmitirnos esa fuerza de compresión, esa carga axial. Y generalmente para las transmisiones manejamos un tonelada. Entonces, transportar, resistir esas cargas axiales, lo podemos hacer nosotros con elementos convencionales, como son casos de columnas rectangulares, cuadradas, circulares, bueno, en algunos casos se usan secciones triangulares. Entonces, esos son dentro de los convencionales. Estas secciones convencionales también tienen su forma de uso en los sistemas estructurales. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? Yo uso un rectangular, un cuadrado, circular, ¿de qué va a depender? La carga. Solamente de la carga. Diseño. Las secciones de columna a una estructura nosotros vamos a asignar, dependiendo de esto, cómo está configurando, ¿no? Lados de rigidez. Si yo pongo una malla de este tipo, así, pongo esta malla acá, en los puntos voy a poner columna. Voy a poner columna, voy a poner viga, voy a poner losa. Pero si yo trabajo desde el punto de vista sísmico, acá sé que va a presentarse una fuerza sísmica en el sentido X. Y también va a presentarse una fuerza sísmica en el sentido Y. Si yo tengo que preparar a mi estructura, a mi sistema estructural, para resistir fuerzas en X, fuerzas horizontales en Y, en mis columnas, ¿qué sección debería tener? Acá. ¿Qué sección debería tener? Ojo, para poder tomar estas fuerzas horizontales depende mucho de la rigidez del pórtico. ¿No? Si yo no sé si en X o en Y voy a tener presencia sísmica, lo que sí puedo hacer es poner un pórtico en dirección X y en dirección Y con la suficiente rigidez. En algún momento, ¿no?, me resista hasta cierta magnitud. Entonces, ¿qué columna sería conveniente acá? ¿Qué sección? Rectangular. Pero con la rectangular, mi rigidez solamente va a irse hacia un lado. Y al otro lado va a quedar un poco lejos. Entonces, en este caso, tendría que poner sección cuadrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo una estructura regular. La misma cantidad de ejes en X y en Y. Mi pórtico, si yo pongo así con columnas cuadradas, asocio mismas dimensiones, posiblemente voy a tener la misma rigidez en ambos sentidos del pórtico. Principal y secundario va a tener la misma rigidez. ¿Por qué? Porque se está formando una estructura regular. Cantidad de columnas en X y Y es la misma. Por tanto, también puedo considerar quizás una sección circular que me va a hacer la misma función. Así. Entonces, si yo manejo acá este pórtico, va a tener aproximadamente la misma rigidez que este pórtico. Entonces estaría bien planteado mi sistema estructural. Si yo tengo sismo en esta dirección, el pórtico me va a resistir. ¿Por qué? Porque la rigidez prácticamente es la misma. Y es lo conveniente cuando se manejan sistemas estructurales regulares. Si hay uno irregular,
como este caso. Acá. Esta es la malla, ¿no? Está el nudo donde voy a poner la columna. Dirección X, dirección Y. Acá, ¿será conveniente asignar columnas cuadradas? Esto ya no es regular, ¿no? Mantiene cierta irregularidad. Acá, ¿qué sección de columnas voy a poner? Tendré que poner columnas rectangular. pero el lado mayor de la sección rectangular, ¿a dónde lo botaría? ¿A X o a Y? A Y. Así. Acá T y acá B. Entonces, en todos estos casos, podría manejar una sección rectangular. Así. T y B. Al plantear la dimensión mayor de columna en este lado Y, yo voy a tener acá tengo un pórtico de 2 columnas, una viga y una podadeza. Entonces acá voy a tener la rigidez. Entonces, la mayor rigidez no se va a dar por ese lado de la columna. Entonces mi pórtico va a adquirir una rigidez, digamos, adecuada. Pero en el otro lado le estoy mandando la dirección menor de la columna. Entonces, ahí aparentemente, si yo evalúo esta misma condición, voy a tener la menor rigidez. Pero, como acá tengo 4 ejes, estas rigideces se van a sumar por este otro lado. Entonces, cuando yo evalúo ya la rigidez de este pórtico con la rigidez de este otro pórtico, si bien es cierto, no van a ser iguales, pero van a ser aproximadamente iguales. Entonces, el fundamento de poder plantear entonces la sección de la columna pasa por este lado, de cómo está configurando mi sistema estructural, qué es lo que estoy manejando para poderlo tener rigideces adecuadas de los pórticos, tanto en el lado X como en el lado Y. ¿Estamos, cierto? También en estructuras de edificación se pueden trabajar con columnas L y se pueden trabajar con columnas T. Podemos trabajar con columnas. Supongamos que esta estructura no ha podido ser controlado los desplazamientos con estas secciones que acá estamos planteando. Entonces, las columnas L y las columnas T me dan más posibilidad de poder utilizar la estructura, en X y Y. Y además de eso, me da también, que es una mayor garantía de que no me ocurra esa torsión, esa rotación en planta que se hablaba en el anterior caso. Entonces, acá yo puedo poner la columna T. No, L. Sí, L. Otro ejemplo, ¿no puedo poner L? Yo los extremos no puedo poner columna T. Así. ¿Cómo manejar la sección T? Todos incluso. Cuando ya dependiendo cómo se esté analizando y qué esté resultando dentro del análisis. Entonces, las columnas T me van a dar más rigidez, me van a dar más posibilidades de poder controlar, ¿no? Las T y las L, el efecto de rotación. Voy a tener una mayor ductilidad de los pórticos en ambos sentidos. Eso es uno de sus principios de uso. Otro es cuando ya yo vaya quizás el tema por el lado del uso propio de la edificación. Según la norma, sabemos que están establecidos diversos usos, ¿no?, de edificación. Tenemos viviendas, pero de acuerdo a los usos, yo puedo tener una vivienda de 2 niveles, lo más común. Entonces, ahí puedo usar T por una escena. Posiblemente no, un rectangular, un circular, un cuadrado lo puedo solucionar. Pero si yo tengo una categoría esencial, una posta media de 2 niveles, ahí sí podría usar esa sección. T, bueno, qué mayor responsabilidad.
para poder trabajar. Por todo ello pasa la elección de una columna T y una columna L para poder solucionar los casos que se vayan a presentar cuando diseñemos ya estructuras de comunicación. Entonces, en cuanto al planteamiento, en cuanto a los sistemas estructurales, en general a la estructuración que se usa en indicaciones. Veamos ahora los diagramas de interacción. Para diseñar columnas, necesariamente nos tenemos que basar en diagramas de interacción. Tenemos que trabajar necesariamente con diagramas de interacción. No hay ningún caso hasta hoy en día que el diseño de la columna ha sido resuelto sin usar diagramas de interacción. Desde décadas pasadas, se utilizan diagramas de interacción, ya sean elaborados, de referencia. Los propios programas hacen que también trabajen en el cálculo de dimensión de cuantía en función a un diagrama de interacción. SAT, caso de logro, caso mismo de tabla. Te va a dar un diseño de columna que construye el diagrama de interacción. Entonces, por eso digo que hasta hoy en día no hay un caso que sea resuelto sin diagrama de interacción. Entonces, si bien es cierto, nosotros no vamos a elaborar, sino vamos a trabajar con diagramas de referencia, pero es importante que ustedes conozcan cómo se elabora, cómo resulta un diagrama de interacción. Entonces, un diagrama de interacción se define como lugar geométrico de las comunicaciones de P y M, carga y momento, que agotan la capacidad resistente de la sección. Así se elabora. O sea, para yo elaborar mi diagrama de interacción, necesariamente tengo que tener un peso y un momento último amplificado. Tengo que haber resuelto ya el diseño, o trabajar bajo un diseño que esté resuelto, elaborar su diagrama, verificar la cuantía y usar quizás en otros casos que tengan situaciones similares. Además de eso, tengo que tener una sección cuadrada, rectangular, con dimensiones, y tengo que tener ya el área del refuerzo. Es por eso que acá dice que la resistencia de la sección, acá, la capacidad resistente de la sección, va a estar dado por el F'C, que es el componente del elemento, el Fy, cero total y las dimensiones. Eso nos va a dar la capacidad resistente de la columna. Recuerda que en vigas determinamos un momento último resistente y de ahí podemos sacar también su carga resistente. Igual, ¿no? En el caso de columnas, de igual manera podemos hacerlo bajo estos casos. ¿Qué más se considera para poder hallarlo o elaborar el diagrama de interacción? Para el cálculo de la carga axial máxima, ¿no? Y pongo, como en algunos casos, los libros van a encontrar ustedes, ¿no? Pi por peso B, peso nominal resistente, cualquiera de los dos. Podemos hacer. Puede considerarse lo siguiente. ¿Qué son estos? Desde inicio de clases hemos hablado de esto. Factores de reducción, ¿no? Entonces van a considerarse factores de reducción. 0,70 columnas con estribos, columnas clásicas que tenemos, y vamos a tener factores de reducción de 0,75 con columnas con suncho. Columnas sunchadas generalmente son para secciones circulares. Acá tengo un diámetro de la columna circular, tengo acá su refuerzo principal, una cantidad de refuerzos, y el refuerzo por corte no lo pongo con estribos, sino lo pongo con suncho, ¿no? Espirales. A eso se refiere columnas sunchadas. Entonces hay variación en el factor de reducción. 0,70 y 0,75. Estribo y suncho. ¿Qué más? También se considera el centro plástico, ¿no? Para el centroide de fuerzas, la cual se trabaja en función al módulo de elasticidad del acero, ¿no? De 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Entonces son cosas que se usan para poderlo elaborar un diagrama de interacción. Que en una sección con dimensiones y armaduras definidas se puede construir el diagrama de interacción, en la cual basará la posición del eje neutro. Para cada una de estas definir la carga y momento último existente. Estos son llevados a un sistema cartesiano, lo cual va a determinar la curva resistente, también conocido como diagrama de interacción. ¿Para qué queremos ese diagrama de interacción? ¿Para qué queremos? Primero se elabora sobre una carga, el momento, y luego hallamos la curva de interacción, la curva resistente. Eso vamos allá para poder determinar el porcentaje del refuerzo, o sea, la cuantía del refuerzo que vamos a asignar a una determinada sección. Entonces, nos está dando referencia a cómo ahí trabajamos. El eje cartesiano, carga y momento. Según esa variación, se viene determinando la curva resistente, que es esta que tenemos el guindo. Se elabora la curva resistente según esas variaciones de carga y de momento. Y se tiene ahí prácticamente elaborado el guindo. Para las columnas convencionales, bueno, es de esa misma forma. Los rectangulares, por lo general, presentan esa forma. Pero acá lo que nos interesa a nosotros es la interpretación. Fíjense, el punto A, B, C, el punto G, son notables, ¿no?, dentro del diagrama de interacción. Pero la interpretación no se hace así, ¿no? A, B, C, ¿no? Sino nosotros vamos a interpretar a partir de este punto E. A partir de aquí. ¿Por qué? Porque el punto E marca, ¿no es cierto?, la falla balanceada de la sección, ¿no?, entre la falla o el tránsito de la falla de compresión y la falla de tracción de la columna. Fíjense, ¿ok? A partir del punto E, que es el estado teórico donde tenemos la falla balanceada, hacia arriba vamos a tener, dice, falla por compresión, y hacia abajo vamos a tener falla por tracción. Entonces, ¿qué tipo de falla nos conviene trabajar y analizar en el caso de columna? ¿Qué falla quisiéramos que se nos presente? Sería por compresión. Sería por compresión. Las columnas van a responder perfectamente a la compresión, pero no a la tracción. Entonces el campo bueno es hacia arriba, el campo malo es hacia abajo. De acuerdo al diagrama, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Este, digamos, es el punto neutro, que va a definir ambas fallas. Acá hay un punto E. El punto E es por sobre el refuerzo de tracción más alejado del borde de compresión, equivalente al 50% de la fluencia que se zona de impacto. Si nosotros relacionamos este punto con la carga, acá, tenemos una menor o igual capacidad resistente de la columna. Supongamos que cada sección, una sección que estamos analizando, su diagrama, tiene acá, ¿no?, como peso último 100 toneladas. Acá. Y bueno, lógicamente va a tener otro momento. Pero funciona la carga. Acá tendremos las 100 toneladas del punto D. Las 100 toneladas estará acá arriba, ¿no? Pero acá no. Tenemos menos del 50%. Por eso dice el esfuerzo solamente es al 50%. Eso se puede empalmar. Punto C. Deformación nula, esfuerzo cero, y el refuerzo de tracción más alejado del borde de compresión. Si bien es cierto, incrementa la carga, pero todavía no es considerable, ¿no?, porque le permite, incluso al refuerzo más alejado de la columna, tener un refuerzo de tracción como una deformación nula, mejor dicho, como hay desde mitad. Pero ya en el punto C, en el punto B,
ya se pone un poquito más crítica la cosa. ¿Por qué? Porque la columna va alcanzando ya su máxima carga resistente. En el punto B, como ustedes aprecian, se desprecia la resistencia de la tracción del concreto. Este punto podría considerarse como límite a partir del cual la sección se abierta. Quiere decir, pues por acá ya la columna está alcanzando sus 100 toneladas, no trae 95, quizás no, 96 toneladas, posiblemente. Y en el punto A, se tiene la falla por compresión para una deformación de concreto de 0.03. O sea, ya alcanzó la deformación de concreto. Acá, si no es 100, es un poco más de 100, ya se agrieta la sección, presenta falla, la sección de columna. Entonces, cada uno de estos puntos están acordes también al momento. Por ejemplo, el punto E o el punto D que hemos analizado tiene menos carga, pero tendría más momento, ¿no? A diferencia del punto B, más carga, pero menos momento. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Una vez que se haya logrado determinar o hallar esta curva de interacción, la curva todavía va a quedar reducida por el efecto de inicial. Acá, en el centro. ¿Con qué vamos a diseñar nosotros? Con esta curva en azul. Esta curva azul es conocida como curva resistente, curva de interacción, es la que vamos a buscar para nuestro diseño. La columna para poder calcular el refuerzo. Porque así manda la norma y también el método, trabajar a través de factores de reducción, como ya hemos visto en el anterior, que me permitan quizás conservar un poco más la cuantía y también la función del elemento. Entonces en eso se basa el diagrama de interacción para poder usar de los estribos en columna. Funciones de dos estribos en columna. Ya como hemos visto en clases pasadas, los estribos tienen una función adecuada para el comportamiento de los elementos. La principal es soportar fuerzas de cortante, fuerza cortante, y su función. Entonces, en columna, los estribos, como dice el original, restringen el pandeo de barras verticales en compresión. Por este motivo, el código limita el desplazamiento máximo de los estribos al menor de los siguientes valores que vamos a verlo un poquito más adelante. Y acá hemos visto que es un elemento que va a soportar cargas, ¿no? Generalmente, en el caso de limitaciones de 80 hasta 350 toneladas, dentro de los casos quizás más sencillos de resolver, puede ser mayor magnitud. Pues hay una gran carga, ¿no? Acá. Entonces, ¿esta carga qué va a hacer? Va a tender a abrir a estos refuerzos verticales. Los refuerzos verticales va a tender a abrir, salirse de su posición. ¿Quién va a restringir ahí? Los estribos. Estos de acá. Porque sabemos que los refuerzos de viga, de columna, van por dentro del estribo. ¿Cierto? Entonces, su función es eso, restringir que se abra la sección o los refuerzos, ¿no? Que se han determinado dentro de una sección, que van a ser varios, no van a ser ni 4 ni 5, van a ser varios. Entonces tiene que tener espacios, separaciones, para poder, ¿no? dar esta función. En B, los estribos adecuadamente espaciados confinan el núcleo de concreto y pueden conferir una mayor utilidad. Bueno, hace rato hemos visto que para la resistencia de la columna se considera el F', la sección, el área de acero, pero también este estribo, que es un refuerzo de acero, ¿no es cierto?, también puede conferir mayor utilidad, puede incrementar la resistencia de la columna. Y en C, nos dice que sirve para el refuerzo por corte cuando el aportante último es mayor, ¿no?, el aportante concreto o aportante resistente del refuerzo. Entonces, lo marcamos desde ese punto para poder encontrar esta solución al diseño por corte. También es una crítica y un espaciamiento máximo. Entonces, ¿cómo se determina ello en el caso de columnas? En el caso de columnas, lo que hay que evaluar nosotros es la longitud o la altura de columna, que es este LN. Esa es la altura de columna. Entonces, los espacios de los estribos, el espaciamiento de
usted sabe será de acuerdo al diagrama de fuerza cortante. En este caso, esta columna, su diagrama de fuerza cortante, va a ser aproximadamente así. Así va a ser su diagrama de fuerza cortante, que se presenta en esta columna. Pues los extremos es donde vamos a tener mayor presencia de fuerza de corte, ¿no? A diferencia de esta parte del centro, cortante va a tener lo que va a estar. Entonces, mayor presencia de refuerzo con menos espacios acá en los extremos. Entonces, ¿cómo determinamos esos espacios? Bueno, hay que dividir en tres partes, como ustedes están viendo acá. Tres partes iguales. Las partes extremas, ¿no? Para considerar el espaciamiento del estribo, hay que manejar mínimo B entre 2, es la sección de columna entre 2, T entre 2 o 10 centímetros. De ahí para resultar que el resultado menor será el desplazamiento del estribo en las partes extremas o en la zona de confinamiento. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento de zona de confinamiento? ¿Cuánto será? Dice B entre 2, T entre 2 o 10 centímetros. ¿Por qué? ¿Cuánto es la sección mínima de la columna? 25 por 25. Entonces, si tú a 25 por 25 le pones B entre 2, T entre 2, ¿cuánto te da? 12.5. Dice el menor, siempre entonces el menor en el caso de columna va a ser 10 centímetros. Lo cual quiere decir que en mi zona crítica, en mi zona de confinamiento, el espaciamiento del estribo en columna debe ser 10 centímetros. Para vigas pueden ser menores, ¿no? Puede ser 5, 6, 7, 8 centímetros. Eso es lo que hay que evaluar. En el caso de columna, 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la sección mínima 25 por 25. Y si alguien está considerando una columna, por ejemplo, de 15 por 30, eso no es columna. No es columna, ¿no es cierto? Columnas son las que tienen capacidad de poder transmitir fuerzas de compresión, cargas de compresión, cargas axiales. En la parte central, el espaciamiento del estribo tiene que ser alargado, un espaciamiento máximo como hacemos en viga, todavía en función a 16 veces diámetro de la barra, mínimo BOT o 30 centímetros. Bueno, casi siempre va a ser 30 centímetros o 25. Sería 25 o 30, sería el espaciamiento máximo de los sistemas que estamos usando. Entonces, como ven ustedes, ya se encuentra, ¿no? Cuánto es el espaciamiento mínimo del estribo, espaciamiento máximo que debo yo usar como su diseño por corte. Ahora, la zona de confinamiento, la zona crítica. En el caso de una viga, zona crítica, ¿cómo se determinaba? ¿O a qué era igual? ¿A qué igual? La zona crítica de una viga, ¿a qué igual? ¿A qué igual? La viga era igual al peralte efectivo del cuerpo, ¿no? Igual al peralte efectivo. En el caso de una columna no se usa el peralte efectivo, sino se determina en función a eso. La luz de la columna entre 6, máximo BOT o 45 centímetros. El mayor de todos estos va a ser nuestra zona crítica, ¿no? Mi zona donde debemos de manejar estribos, ¿no? A 10 centímetros, y luego pues, ¿no? Alargar la distancia, separación de estribos según nuestro diseño. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a tener acá los portantes, van a ser conocidos. Ya sabemos determinar portante del concreto, que es igual. Sabemos determinar portante del acero constructivo. Tenemos espaciamientos, conclusión al diagrama, espacios importantes y como también resulta ya el diseño por corte para una columna. No es ajeno a lo que ya estamos tratando nosotros dentro de estos casos. Ahora buscamos esto de acá, el área de acero del cuerpo. ¿Cómo hallamos el área de acero? Pero en función a una cuantía de acero.
refuerzo a través de una cuantía. En el caso de columnas, la cuantía del ρ es igual al área de acero total entre el área bruta de la sección transversal. Entonces, de acuerdo a la norma E060, se tiene la cuantía mínima y la cuantía máxima de refuerzo para la columna. La norma te dice, ¿no? Tu cuantía máxima de una columna debe ser 6%, tu cuantía mínima debe ser 1%. ¿Por qué no te permite más de 6%? ¿Qué pasa en el elemento si tiene mucho acero de refuerzo? Falla. Va a generar una falla frágil, ¿no es cierto? Frágil. Frágil. Si tú tienes una cuantía más al 6%, entonces tu falla va a ser frágil. La norma que sea dúctil menor es el 6%. Por eso te está diciendo. El mínimo 1% para qué? Para poder conservar la resistencia del elemento. En el caso del ácido, máximo 8%, mínimo 1%. Elementos con responsabilidad sísmica lo limita al 6%. Fíjense, el ácido te clasifica así, Comité 318, pero la norma es más conservadora, directo, que dice 6% y 1%. ¿No? Los valores de cuantía para poder manejar un plazo de falla que se pueden no tener mucha presencia de refuerzo, en la cual nos llevaría a una falla de tipo frágil, no por el contrario, creemos una falla de tipo dúctil, ¿no? De manera debe ser una falla de entonces, hay que respetar estos márgenes, ¿no? De cuantía dentro de nuestro diseño. Nunca superar al 6 ni tampoco bajarnos del 1% del refuerzo que vamos a asignar. Entonces, diseños económicos serán del 2 al 3%. Veamos ahora el predimensionamiento de columnas. Eso de refuerzos lo vamos a ver cuando diseñemos. Se maneja una ecuación simple, así como lo hemos hecho para los otros elementos. Ahora veamos el predimensionamiento de columnas. ¿Cómo hallamos la sección de una columna? Los elementos principales de sostenimiento de las columnas han fallado. Se hicieron sus etapas experimentales y han determinado que han fallado fuerza cortante, deficiencias, los empalmes, también por el aplastamiento, o sea, poca sección para una gran magnitud de carga, entre otros puntos. ¿No? Entonces, esto es lo que ellos han prácticamente determinado. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo corregir esto? Pues de esos ensayos, los resultados que se tienen es lo siguiente. El resultado que se tiene es en función a 3 puntos. ¿Qué hacen los japoneses? ¿No? Agarran sus columnas, una rectangular, ¿no? Por ejemplo, y le ponen fuerza sísmica en la dirección mayor de la columna, manejando una altura de columna. Entonces, ¿qué es lo que obtienen ellos como resultado a partir, ¿no? de este ensayo realizado? Dicen, primero, si HN, que es la altura de columna, entre D, que es la dimensión mayor de columna, es menor o igual a 2, entonces van a fallar de manera frágil por fuerza cortante. Columnas extremadamente cortas no se admiten en zonas de alto riesgo sísmico. Entonces, esta relación que nos está diciendo, altura entre dimensión, ¿no? Nos dice que, así en términos simples, que tu sección tiene que ser la ideal para la altura de columna que tú estás planteando en los entrepisos de tu edificación. Entonces, si eso es menor a 2, vas a tener columnas cortas que van a fallar de manera frágil. Y eso se ha dado en nuestro país. En el año 2007. Sismo de Ica. Muchas columnas han fallado por ese efecto de columna corta. Se han generado muchas columnas cortas, y la cual uno ha traído abajo, ¿no? Muchas edificaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando nosotros dimensionemos, inmediatamente tenemos que corroborar con altura, ¿no? Que presente la edificación. También dentro de los ensayos se ha dado lo siguiente, que si la altura de columna entre la dimensión de columna está en un rango de 2 a 4, puede generarse una falla frágil o una falla dúctil. O sea, ¿no? Es quizás todavía algo ambiguo, ¿no? El tipo de falla que se puede dar en este rango. La 3, por ejemplo, no sabe si va a ser falla dúctil o va a ser falla frágil. No hay una certeza, ¿no?
dentro de los resultados que ellos han realizado. Y luego, en el tercer punto, dicen si HN, la altura entre la dimensión mayor es mayor a 4, entonces van a fallar de manera lógica. Es recomendable. Cuando nosotros obtengamos la sección de la columna, esto y esto, sobre todo con esto y la altura, tenemos que verificar. Si estamos por encima de 4, entonces nuestra sección es correcta para tomar nosotros los desniveles o los entrepisos de una edificación. Si es menor, ya hemos visto qué es lo que puede ocurrir y tenemos que siempre corregir esa opción de dimensionada que hemos obtenido. B. Ahora vamos con el predimensionamiento de columnas por el criterio por aplastamiento del concreto. Ahora sí, vamos a hacer esto de acá. ¿Cómo determinar y cómo llegar a la sección? Bueno, según ensayos experimentales en Japón, el índice de aplastamiento, si vamos a manejar el criterio por aplastamiento del concreto, pues vamos a manejar índice de aplastamiento, según tipo columna. El índice de aplastamiento es igual, N, ¿no? Es igual a P entre el F'(C) por la sección de columna, en este caso no es rectangular, ¿no? P por D. O también puede ser en general entre el área de columna, AG. Ahí obtenemos un índice de aplastamiento. Si el índice de aplastamiento resulta mayor a 1/3, entonces falla frágil por aplastamiento debido a las cargas axiales excesivas. Entonces acá ya nos da una idea. Si hace rato decían que una columna mínimo puede tener una sección, ¿cuánto? 25. 25 por 25, ¿no? Entonces a esa columna no le puedes poner pues, una carga de 100 toneladas. Claro, tiene una resistencia, pero no va a ser 100, ¿no? Entonces su índice de aplastamiento en ese caso estaría delgado, ¿no? Te va a llevar a tener una falla frágil, ¿no? Poca sección para demasiada carga, ¿no? Que se está generando vía columna. El otro caso es que si N es menor a 1/3, pues te va a dar una falla de tipo duplo. En este caso, esto es lo recomendable: tener falla dupla, no tener falla frágil, secciones deficientes para magnitudes de carga que se manejan en el columna. Entonces, al trabajar según los índices de aplastamiento, para poder dimensionar, las columnas tienen que ser clasificadas por su ubicación. O sea, el índice de aplastamiento no es uniforme para cualquier sección, o sea, no es igual para cualquier tipo de columna, ¿no? Sino por el contrario, por este criterio por aplastamiento concreto, se consideran hasta 4 tipos de columnas. Por ejemplo, acá tenemos columnas interiores, la C1, según la nomenclatura, son denominadas columnas centrales. Esas columnas van a tener un índice de aplastamiento. Las C2 son extremas de un pórtico principal. Las C3, que son extremas de un pórtico secundario. Y las columnas C4, que son columnas en la esquina. Entonces, de acuerdo a esta ubicación, las columnas van a adquirir ya un índice de aplastamiento que nos va a servir a nosotros para poder dimensionar. Asimismo, cada columna va a tener un área tributaria. Distancia media de los ejes X y Y sumará un lado y esos dos lados multiplicados nos dará un área tributaria. Entonces, el área tributaria dentro de la columna no es el mismo. Los centrales van a tener mayor área tributaria, pero los demás no. En el caso del C2, fíjense, del C4 que está en la esquina y del C3 son diferentes las áreas tributarias que se van a manejar. Las columnas se van a predimensionar a partir de lo siguiente. Puede ser directamente a la sección, por ejemplo, esto es una sección rectangular, será igual a P entre N por F'(C), o sea, el índice de aplastamiento por F'(C). Pero es también recomendable trabajar sobre el área de columna.
área de columna igual a P entre M por el eje prima C. Porque si trabajas con el área, acá vas a poder encontrar el área de una columna cuadrada, por ejemplo. Esto te va a permitir hallar el área de una columna rectangular y el área de una columna circular, simplemente de estos tres. Y por equivalencia, puedes obtener, ¿no?, estos tres tipos, ¿no?, de sección y columna. Y eso yendo por el área, ¿no? Si vas por la sección, bueno, lógicamente vas a tener solamente la rectangular, o una cuadrada o una circular. Entonces, en el análisis es favorable manejar diferentes secciones para el análisis. Para el análisis, ¿no?, es importante manejar diferentes secciones, porque ahí voy a ver, ¿no?, si realmente hay una rigidez adecuada del pórtico o no, o tal pórtico es insuficiente, ¿no?, puede incrementar con una rectangular, por ejemplo. Otro puede mantener con una cuadrada, otra circular. Bueno, eso ya nosotros tenemos que verlo dentro del análisis. El análisis que se realiza para esto. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, D es la dimensión de la columna, B es la otra dimensión opuesta, es la dimensión menor, P es la carga total que soporta la columna, P tabla A, o sea, se determina, ¿no?, bajo una tabla, sobre todo el factor de multiplicación. Y N es el valor que depende del tipo de columna, también, ¿no?, es obtenido en la tabla A, o sea, es el índice de aplastamiento que tenemos nosotros para poder hacerlo. Y el M' es la resistencia directa para la compresión simple. Acá está la tabla. Tú que se trabaja, vas a esta expresión correcta. P y N están acá en la tabla, ¿no? P y N según el tipo de columna que hemos visto en plano. C1, por ejemplo, columna interior, denominada columna interior, para notificaciones menores a 3 pisos, el P viene a ser igual a 1.10 del peso por gravedad y su índice de aplastamiento es 0.30. También para el tipo C1, los 4 últimos pisos puede aplicarse 1.10 al peso por gravedad y el índice de aplastamiento es 0.25. Si hay columnas C2 o C3, que son las extremas, ¿no?, la amplificación a carga 1.25 al peso por gravedad y el N es 0.25. Las C4, que son en esquina, su amplificación 1.50 al peso por gravedad y N es 0.20. Entonces, ustedes pueden ver, cada columna tiene su índice de aplastamiento y su propia amplificación a esta carga que va a resistencia. Entonces, cuando nosotros dimensionamos esto, hay que aplicarlo según el tipo que estamos dimensionando. Aplicamos acá y vamos a obtener ese área de columna que nos va a permitir luego encontrar la dimensión. Bueno, PG dice es la carga debido a la carga de gravedad que soporta la columna, y P, bueno, las cargas en las cuales se incluye, ¿no?, la carga sísmica de columna. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar nosotros como punto de partida, ¿no?, porque ya ustedes saben, primero se dimensiona, primero se obtiene esto de acá, el área y la sección, lo primero. Y luego recién se trabaja en función al diseño, al cálculo del área del recurso que debe tener una columna. ¿Alguna pregunta de esta parte? Les voy a asignar temas para poder trabajar en el desarrollo, ¿no?, de la cuarta práctica dominicana. Ya vamos a asignar temas el día de hoy para que se tenga cierto tiempo ustedes puedan presentar quizás un buen trabajo respecto a cada uno de los temas que se nos van a dar. Nosotros ya hemos trabajado con 7 grupos, estamos trabajando con ustedes. Vamos a trabajar hasta el tema 7. Hasta el tema 7, vamos a trabajar el 8, es lo mismo. Los temas asignados son los siguientes. Tenemos
tema 1, teoría para el diseño de placas de concreto armado, o sea, así como estamos haciendo esta teoría para columnas, también tiene que haber una teoría para poder diseñar las columnas, ¿no?, de concreto armado. ¿Ya? Entonces, eso va a trabajar, ¿no?, el grupo de acuerdo a la estructura que queremos como mínimo, que es un planteamiento, es una definición, pasos para poder lograr el dimensionamiento de una sección de columna. Formamos la teoría para poder diseñar placas de concreto armado, así como estamos viendo el caso de columnas, también para columnas hay un sustento teórico, para placas hay un sustento teórico que nos va a permitir más adelante diseñar. El segundo tema, o el segundo grupo que se le hace en este tema, va a trabajar con el dimensionamiento y diseño de las placas de concreto armado. O sea, como un ejemplo, no sé si es un libro, un caso real que pudo haber diseñado, adopta, ¿no?, su propia situación de diseño y, bueno, genera su informe, genera su exposición para poder tener conocimiento sobre el tema y el elemento que se va a trabajar. A partir del grupo 3, 4, 5, 6, 7 vamos a trabajar con el uso del programa ETAPS. Vamos a trabajar con el programa ETAPS para no hacer simplemente una introducción, sino tenemos que manejar el programa para, en este caso con ustedes, trabajar elementos simples. No les estoy pidiendo que analicen y diseñen un sistema estructural, por ejemplo, sino simplemente los elementos que ahí están citados. Por ejemplo, el grupo 3 usa el programa ETAPS y diseño una viga simplemente apoyada. Pero acá la recomendación sí le voy a poner más de 2 tramos. Tiene que trabajar más de 2 tramos. Va a interesar una viga simplemente apoyada, así pues será su modelo. 2 tramos o más, carga, y esto puede trabajar en el programa. El grupo 4 usa el programa, pero ya con pórtico y vigas rectangulares. Un pórtico, 2 niveles, 3 niveles, que serían convenientes, pero acá no, en caso su viga rectangular. Acá, las vigas rectangulares, todo. El grupo 5, también un pórtico con vigas T. En vez de rectangulares, pondrían con vigas T, en el caso del grupo 5. Grupo 6 trabaja losa aligerada, diseño de losa aligerada. Puede ser de la misma forma como lo hemos realizado, o puede quizás también trabajar bajo otras referencias. Y el grupo 7 trabaja con losa maciza. Trabaja con un modelo con losa maciza. Entonces, para usar este programa, pero ustedes saben, hay versión estudiantil que se puede trabajar tranquilamente. Se tienen luego manuales y se tienen tutoriales a montón para poder hacer un proceso aproximado. No les voy a pedir tampoco un proceso a la perfección, sino un proceso aproximado de cómo solucionar esos pequeños elementos. No son estructuras, sino son pequeños elementos para poder trabajar. Entonces, el grupo 3, 4, 5, 6 y 7, ¿qué va a hacer? Analiza su modelo y en el programa va a estar encontrando una secuencia, ¿no?, cómo se elabora, por ejemplo, el caso de la viga simplemente apoyada. Eso es su informe y eso es una quizás exposición que tiene que darnos a conocer, para poder nosotros saber cómo se maneja una ruta de uno u otro elemento y quizás más adelante poder aplicarlo bajo estos mismos casos que estamos viendo. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, en cuanto a su presentación, va a ser, repito nuevamente, pueden presentar su informe o pueden presentar sus PPTs de exposición. Porque al final lo que yo cuento, un poco que está más relevancia es la exposición que hace cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Y ahí sale la nota en promedio para todo el grupo, de acuerdo a la participación. Las fechas que vamos a trabajar, del grupo 1 al 4, trabajamos el 4 de diciembre, o sea, el próximo miércoles, este miércoles no, sino el próximo. Trabajamos, ¿no?, el desarrollo de sus temas. Y en la siguiente semana, el 11,
trabajamos con los 3 grupos finales, de acuerdo a los temas ahí así. Tiempo de duración máximo 25, ya ustedes saben que tienen que participar todos los integrantes del grupo. 8 tienen que participar para poder tener la nota de la cuarta cartera. Entonces, para